Y partamos con Stevie Wonder. Bueno, Stevie Wonder nace el 13 de mayo de 1950, todavía está vivo, ¿cierto? Ujú. Que es King, que cae ese día como firma galáctica el águila magnética azul, ¿cierto? Abre este proceso de creación de la mente y la visión del águila que tiene como arquetipo el vidente. Le damos la firma galáctica y vamos viendo el oráculo del destino, o sea. Veamos entonces King 235, Águila Magnética Azul, Stevie Wonder. Y la afirmación dice: unifico con el fin de crear, atrayendo la mente, sello la salida de la visión con el tono magnético del propósito y soy guiado por el poder de la visión. Así es. El oráculo del águila magnética tiene como análogo el King 144, la semilla magnética. Tiene como guía su propio King, ¿cierto? El King 235, águila magnética. Tiene como antípoda el King 105, la serpiente magnética roja, y como oculto el enlazador de mundos cósmicos King 26, Tu ¿cierto? King, po, Mi brother. King, sí. El águila magnética es mi oculto. El águila magnética es tu oculto, exactamente. Tiene como Cicrono el 213, caminante entonado de la onda encantada de la luna, y nace en el anillo solar de la semilla solar en Alfa 12 de la luna espectral. Interesante la vida de Stevie Wonder. A mí lo que más me interesó, o sea, no es lo que más me interesó, lo que más me llamó la atención fue que, claro, que tenga el kin de la visión magnética con su poder duplicado y que haya nacido ciego, ¿cierto? Exacto. Es es como opuesto, pero pucha que tuvo visión para poder cambiar lo que es la música. Y eso es lo interesante, entender de que la visión como concepto es mucho más profundo que lo que vemos con los ojos, ¿no? Claramente. Y aquí tenemos un tipo que fue visionario, que fue creativo y que fue un ícono también dentro de la música, sobre todo del funk, del soul, de la Exacto. década de los 70, Tiene ¿no? una cantidad de discos, pero impresionante. Yo vi el listado y eran demasiados. Sacaba discos todos los años, partió muy joven sacando Sí. discos. Y la verdad tiene una historia que también por ahí le abre un poco el camino a los Jackson 5 porque trabajan en el mismo sello. Exacto, es un niño prodigio, Es un ¿no? niño prodigio, claro. Uno de los primeros que se hizo famoso, por así decirlo. Mira, a mí lo que me llamó la atención, o partamos como siempre, ¿qué fue lo que te llamó a ti en la parte joven? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de Stevie Wonder? Bueno, lo que más me llamó la atención es esto, ¿no? De tener un águila, ¿cierto? Creativo, águila magnética, o sea, toda la concentración Claro. de la visión, pero con una persona que nació prematura Mm. y que no desarrolló bien, ¿cierto? Su cualidad de la vista y por ende tuvo que adaptarse a utilizar todos los otros sentidos, ¿no? Es impresionante eso que cuando un sentido, cualquiera sea, como que no lo tienes, como que los otros sentidos que quedan disponibles como que se fomentan Exacerban. o se exacerban. Sí, Dicen que era un tema de la incubadora, como nació prematuro, como tú decías, claro. lo metieron a esta incubadora que estaba llena de oxígeno y esta cantidad de oxígeno como que le quemó la retina, por así decirlo. No sé exactamente qué fue lo que pasó, pero en el fondo tuvo este problema de que no podía ver, pero ya a los 4 años ya sabía tocar el piano. En el fondo ahí lo que estamos diciendo es que no podía ver, pero sí podía escuchar y el piano Sí, lo podéis sentir. claro. Entonces, eso como dos sentidos los tenía muy, muy, muy buenos. Sí. Y de hecho fue reconocido por ser un niño genio, ¿no? Un niño prodigio. De hecho, el sobrenombre del comienzo era Little Stevie Wonder, Claro. ¿no? Como este niño prodigio. Y como muy bien decías tú, él, siendo muy joven, consigue, digamos, que una empresa, digamos, Motown, ¿cómo era? Motown, Motown, claro, digamos, le haga firmar un contrato a los 12 años de edad. claro. Y me parece que está en el año 61 transitando El Perro El Cristal. perro cristal, claro. Y a través de Berry Gordy, que era Sí, el director, me parece, de Motown, firma este contrato. claro. Y digamos que aquí ya él empieza desde muy temprana edad a llamar la atención, Imagínate a ¿no? los 12. 12 años. Y a mí lo que me impresionó es, primero, bueno, su nombre es Stevland Hardaway Morris Sí. y que a los 4 años sus papás se separan y se van con su mamá a Detroit Mm. y él está transitando un Águila 5. Después vamos a ver una sincronía que tengo notada con esa Águila 5, pero es importante mencionarlo porque hay un cambio drástico en su vida. Y ahí toma el nombre de Morris. Y cuando llega a esto, creo que tú decís, cuando le hacen el contrato de Motown, el Barry Gordy le dice Little Stevie Wonder y el Wonder viene por la octava maravilla del mundo. Claro. Es como, Wonder es como maravilla, Sí. ¿cierto?
Entonces era como el niño maravilla que había que sacarle provecho porque está en un sello discográfico, ¿cierto? Y Sí. los sellos discográficos, en el fondo, los artistas son sus productos Ujú. y tienen que armar como un plan para poder sacarle la mayor rentabilidad posible. De eso se trata el mundo artístico. Claro, y Stevie Wonder al principio estuvo sacando entre los 12 años y los 18 años, estuvo sacando, entre los 20 años, estuvo Mm, sacando una cantidad de discos impresionante y de sí, todos los estilos que te puedas imaginar. Era algo así como que no tenía freno. sí. Y claro, y tenía generalmente artistas que tocaban con él, pero después de su vida como que hay un cambio radical en ese camino. Sí, de hecho, yo busqué dentro de ese periodo como alguna presentación cuando él era niño ¿Ya? y encontré una a los 13 años, una de sus primeras presentaciones, digamos, frente a un público en un festival, donde él estaba solamente con unas congas, ¿Ya? con el micrófono e interactuaba con el público. Perfecto. Y de manera, digamos, muy notable. Y digamos, acá está transitando el sol magnético. El sol A magnético, los sí. 13 años, él es águila magnética, a los Claro. 13 años, sol magnético, y aquí ya empieza como el desplante del Stevie Little Wonder, y como decías tú, hizo un montón de canciones. De hecho, a mí hay una de esas canciones en ese periodo que me encanta, porque es un soundtrack de la película de Casi Famosos, de Ya, Almost ya. Famous. Ya, perfecto. Hay una de las canciones ahí que era de otra chica, pero Stevie Wonder la ayuda a componer y él la canta y se llama My Cherry Amor. Ya, No ya, sé si ya. la pronuncié bien, pero aparece en ese soundtrack de esa película y es muy buena. Esa Muy canción buena, es muy muy buena. buena, sí. Ah, yo lo que te iba a decir sobre el tema de los años amarillos, que en el fondo lo que vemos en la cronomancia es que cuando tú partes un ciclo de año amarillo, generalmente los ciclos amarillos se hablan de la maduración, ¿cierto? Claro. Y hemos hablado en otros cronomancias de artistas que maduran muy jóvenes. Mm, Entonces aquí a los 13 años él entra a la onda de encantadas que son amarillas, ¿cierto? Entre mm, los 13 y los 26. Y que en el fondo se da cuenta de una madurez musical. Yo lo veo de esa sí, manera. Es como que, ¿cómo puedes sacar tanta música de adentro? Claro, eres un niño maravilla, eso lo entiendo. mm, Entiendo que eres un prodigio de la música, pero también cuando tú lo miráis a través de los ojos de la ley del tiempo, tenés que encontrar la sincronía. mm, Y la sincronía está en ese lado. Yo encuentro que en el minuto en donde él parte haciendo todo su trabajo, que al final lo va a llevar a firmar el contrato más grande de música que Motown le da a algún artista. Eso lo hace en el año 72, ¿cachai? claro. Cuando ya está terminando la onda Encantada Amarilla, Él está en Serpiente Espectral, creo, ¿no? Serpiente Planetaria. En Serpiente Planetaria, toda la Claro. razón, sí. Y ahí saca el disco este Music of My Mind, que es Mm, como el primer disco que se hace muy conocido, ¿cierto? mm. Y ahí adquiere este contrato multimillonario en donde le dan total como Libertad, libertad sí, creativa. Decía al principio que al principio lo contratan a los 11 años, 12 años, mm, y él es un producto, entonces le dicen lo que tiene que hacer, claro, ¿cierto? Por la edad, por la industria, en el fondo ocupan su talento sí, para hacerlo producto. Pero ya en el 72, ya él logra tal nivel de reconocimiento y tal nivel de creatividad mm, que el sello está dispuesto a darle un contrato multimillonario para que tenga esta creatividad total, lo cual lo encontré increíble, la verdad. sí. De hecho, tengo que, un poquito antes de eso, ¿Ya? en el 70, él pasa de ser Little Stevie Wonder a ¿Ya? ser Steve Wonder. Ya, perfecto. Steve Wonder, ¿no? Porque se casa con una de las artistas, que es Sileta Wright, Sireta Wright, que es Dragón dragón Magnético. magnético, Claro. el Kinuno. Y digamos que aquí ya, al ser marido, tener una mujer, como que Pasa da de el nivel. paso del niño maravilla, de este estigma de niño maravilla, a ser ya un adulto, digamos, o Claro. por lo menos ya tener, digamos, la opción de poder firmar y pasar a la etapa esa que estáis contando, ¿no? Claro, De mayor en el creatividad. año, se casa el 14 de septiembre del año 70, ¿cierto? Por lo tanto, tiene 20 años justo en ese momento. Él se casa en un día tormenta lunar, Ujú. ¿cierto? Y junto con Sileta Wright hacen Águila Galáctica de la Onda Encantada de la Estrella. O sea, una pareja
que está orientada al artista, ¿cierto? O sea, Claro, aunque no, ellos hacen, acuérdate, sí, Guerrero Lunar, perdón, tenés pero razón. sí él está transitando el kin que acabas de decir. Tenés razón, me equivoqué. Estaba transitando el águila galáctica. Sí. Y claro, y juntos suman uno más, pues suman el guerrero lunar. El Guerrero Lunar, claro. Claro. Pero bueno, después de cuando firma este contrato millonario, paralelamente empieza a trabajar con dos artistas que son como menos conocidos, pero que son súper importantes en su carrera. Uno que es Malcolm Cecil, enlazador 7 de la onda encantada del Sol, King 46, y Robert Margouleff, humano 13, también de la onda encantada del Sol, King 53. Los tres juntos suman Caminante Galáctico de la onda encantada del Asador, King 73, Nolan, Claro. cuando vimos a Nolan. Y estos dos personajes son importantes porque ellos desarrollan un nuevo estilo de sintetizador Claro. que se llama The Original New Timbal Orchestra, que por sus siglas se dice tonto. Claro, en total. Claro, el The Original New Timbal Orchestra, tonto. Que para los que no lo conocen, yo no lo conocía, lo busqué. Es una máquina, pero gigantesca, del porte de una pieza o de un living, por así decirlo, que fue un problema para Stevie Wonder porque en el minuto que tenía que encontrar, cuando le dan este contrato y tiene que ir a buscar un estudio de grabación, tiene que instalar este tonto, ¿cierto? Claro. Con estos dos gallos. Que son computadores, ¿no? Son sintetizadores análogos. Piensen así como un mueble, como un closet lleno de perillas. Claro. Que hoy día hay mucho, pero en esa época no existían. Entonces, él busca a estos tipos que en el fondo lo que hacen los sintetizadores es desarrollar sonidos sintéticos, ¿te fijáis? A través de las máquinas. Y con esta máquina empieza a crear y a experimentar, porque en el fondo no se había creado mucho. Después, todos los sintetizadores, estamos hablando de los años 70, en los años 80 ya están todos los grupos pop. Y lo vimos en el programa con Cher, ¿te acuerdas? ¿Te acordás? Sí, po. Entonces, ya más adelante es mucho más normal. Hoy día yo tengo sintetizadores en mi casa que son chiquititos, ¿te fijáis? Pero en el fondo en esa época no se manejaban mucho. Y desarrolla mucho, ¿cómo se llama? Mucho sonido. Y con esta máquina hace su hit más conocido, que es, ¿cómo se llama? Superstition. Que ya es un sonido distinto. Y desde ahí en más se considera que Stevie Wonder cambia como el rumbo del sonido de la música. Le da una nueva vida a través de estos sonidos de sintetizadores. Y es como esa primera parte, digamos, de la década de los 70, ¿no? Como Claro. mucho rock and roll también, pero Exacto. aquí marca una tendencia desde el jazz hacia el soul y que termina siendo al final como un funky, ¿no? Termina siendo funky y ocupando sonidos que son nuevos. Y en el fondo esto tiene que ver con un poco con la renovación de la música. Sí. Y que en el fondo el sonido sintetizador que traen estos dos personajes que mencioné con Stevie Wonder, en el fondo fueron la puerta de entrada a la industria. Claro. Yo creo que por ahí va el tema. Y junto con eso, cuando parte haciendo todo este tema, en el año 73 le pasa un accidente. O sea, imagínate. Claro. La vida del tipo, ¿cachai? O sea, muy joven, ya siendo famoso, pero además tiene un accidente en el año 73 que le sucede el 6 de agosto del año 73, que es Águila 5. ¿Se acuerdan que al principio les mencioné que había un Águila 5 A los que 4 fue años. a los 4 años cuando se separa, que cambia su vida totalmente, se cambia de ciudad? Acá también la vida le cambia totalmente. En este Águila 5. Él está pierde el olfato, me parece. Pierde ¿no? el olfato, claro. Y está casi 2 años en recuperación. O sea, está mucho tiempo al 3 y al 4. Piensa, con un contrato de música, perder el olfato no es algo fácil. Tenés que aprender de nuevo. Es como aprender a caminar de nuevo, ¿cierto? Claro. Pero en el fondo, él está transitando un perro espectral. En el fondo, de la onda encantada del sol. En el fondo está liberando el amor hacia ¿cómo se llama? Hacia el camino, ¿no? El camino de la luz, ¿cierto? Y una vez que ya sale de este problema, de este cambio radical que le produce esta Águila 5 que está bien marcada en su vida, ya el tipo se convierte en un ícono. 3 Grammy consecutivos. 3 Grammys consecutivos, pasa por su año 26, ¿cierto? No sé, ¿tú tienes más anotado sobre esa etapa de su vida? Sí, de hecho, porque es bien interesante que hemos conversado de que es un personaje muy, muy anticipado, ¿cierto? Es muy, ¿cómo se llama la palabra? Es como adelantado, ¿cierto? Adelantado a su época, claro. Y también adelantado a su edad, ¿no? Claro, Era claro. como... porque empieza en estas presentaciones, como dijimos, en el Sol Magnético. Sí.
Después, cuando está en el año 72, él hace Superstition. Sí, Ahí está en el Sol Solar. sí. De hecho, cuando lanza Superstition como single, la lanza un día Mago 4. ¿Ya? Así que ese tema es atemporal totalmente. O sea, uno lo Y escucha hoy, Mago 4 de Bob Marley. es Bob Marley. Y Y la Superstition madre de Sri Aurobindo. y la madre de su... ¿Verdad, po? Y ese tema, Superstition, tú donde la escuches, o sea, Sí, sigue teniendo una suena fuerza, fresca. suena fresco, es una cosa pero increíble. A mí ese tema me Sí, encanta. Y digamos que todo ese proceso de maduración va a terminar hasta el Sol Cósmico, que es en el año 76, cuando ya culmina estos 3 discos con estos 3 Grammy claro. del año, ¿cierto? O sea, toda esa etapa amarilla al final culmina, digamos, en la etapa también más productiva o por lo menos con mayores éxitos sobre sus propias creaciones, porque después ya viene una etapa de entrega hacia los Claro. otros, ¿no? Una etapa roja de De mucha reinvención puede ser también. y de mucha interacción con diversos personajes. Hay que acordarse de que Motown, ahí es de donde también surgen muchos artistas como Claro. Marvin Gaye, Sí, los claro. Jackson 5, por decir algunos, pero ahí Claro. hay No, pero Moto es la discográfica más grande de la época. de la época. Entonces Sin al duda. final es como una gran familia y él es un hermano más, ¿no? Claro. Entonces, Y él es multiinstrumentista, que no es algo fácil, ¿te fijáis? O sea, es un tipo que te puede ayudar haciéndote un ritmo, o puede una melodía, o puede hacerte a mí me recordó mucho ¿cómo se llama esto? A Quincy Quincy Jones. Jones, claro. Me recordó, de hecho, tienen una relación, Sí, claro. participan, mencionamos a Stevie Wonder, me parece, Sí, cuando cuando revisamos hicieron la canción esta We Are the World, es parte de los productores Stevie Wonder. De hecho, aquí lo aparece que en We Are the World está en el año 85 él transitando el perro planetario, Ok, cuando él colabora con esa canción, en el año 85, claro. Y bueno, después viene una etapa donde cumple 39 años, por ende es otro tono magnético, pero es perro magnético, claro. donde él ya lo ingresan al Salón de la Fama, en el año 89. O sea, bien temprano también, Claro, ¿no? súper 39 temprano, años. 39 años, el Salón de la Fama es como imposible. El Salón de la Fama del rock and roll. Sí, claro. Pero de todas formas, digamos, algo siempre muy anticipado, muy, muy prematuro, ¿no? Como desde chiquitito, ¿no? Es lo que más caracteriza Es que a hay, Stevie es que Wonder. hay una de las razones, o sea, una de las tantas razones por la que entra al Salón de la Fama de Rock and Roll es porque el tipo se gana un Oscar. Claro. Se gana un Oscar por la mejor canción de una película que se llama La Mujer en Rojo, The Woman in Red, ¿cachai? Que es una canción súper conocida que se llama I Just Called to Say I Love You. Esa canción, Claro. por esa canción se gana el Oscar. Entonces, había muy pocos productores de música que hayan logrado tanto ganar Grammys, tan multi-Grammys como Stevie Wonder, pero que haya llegado al punto de ganar también un Oscar por la mejor canción, ¿te fijáis? Claro. Y eso lo lleva al nivel de que ya pueda entrar tempranamente a este perro magnético que en el fondo son sus 39 años, y parte un proceso de refinación también, porque en el fondo, en este proceso que hablamos, de que termina el Sol Cósmico, ¿cierto? Cumple sus 26 años con la serpiente magnética, ¿cierto? Que es un tipo perfecto. Parten sus 13 años rojo, que como tú dijiste, es donde empieza a participar con Motown, con todo el mundo que está ahí, pero además empieza a indagar en diferentes rubros, como el de las películas. Exacto. ¿Te fijáis? Entonces es como una nueva iniciación, es como un nuevo proceso de crecimiento, ya que su maduración la tuvo muy pequeño. Sí. Colabora en fases de producción, exacto, de composición y, bueno, de interpretación. Que al final, mira, incluso tengo ya lanzándome hacia el futuro, ¿cierto? Hacia el pasado acá, pero hacia el futuro acá, colabora con Paul McCartney en el año 2012, con Mariah Carey en el 2013, con Daft Punk y Pharrell Williams el 2014, con Nile Rodgers. Después empezó a hacer canciones de película. Hace un disco con Ariana Grande. Hace la banda sonora de Sing, de la película esta animada. Trabaja con Travis Scott, que Travis Scott es un rapero. O sea, estamos hablando, esto de Travis Scott en el 2018. O sea, estamos hablando de un personaje que hoy día puede que no sea tan conocido como fue cuando sacó sus discos más famosos en los años 70, sigue muy pero vigente. que sigue muy vigente. Sí.
Y lo interesante también, una sincronía importante que encontré es que uno de sus últimos discos, digamos, que sacó así como mayores éxitos fue en el año 2005, que se llama A Time to Love, ¿ya? Él está transitando en el año 2005 El Perro 4. El Perro 4, ¿Y ya. por qué interesante o por qué me pareció interesante? Es porque tiene un hijo que nace el día de su cumpleaños de ese Como, o año. sea, nace el día de su cumpleaños cuando él transita Perro 4. Entonces uno de sus hijos es Perro 4, Perfecto. porque nace el mismo día. Y también es de su misma familia central, ¿no? Sí, por Así que supuesto. No, Perro sí. 4. Así que eso Interesante. también me pareció interesante. Y tiene un montón de hijos. No, sí, hay algunos que no se saben de quiénes son las mamás. Eso Sí. lo encontré también increíble. Tiene Sí. un montón y no se sabe quiénes son las mamás. Sí. Como que los tiene como escondidos. Bueno, probablemente la vida del artista es complicada. Sí. Eso lo vimos con la banda Encantada pasada con Cerati también, que era complicado el tema de las parejas. Sí. Pero también el otro día veía la historia, revisada la historia de Jim Morrison. Ujú. Y claro, Jim Morrison nunca se casó y nunca tuvo casa. Mira, Él siempre vivía en hoteles. Era algo que también se nos pasó en ese minuto, pero después que lo claro. escuché y fue como que, wow, se me olvidó decirlo. Y claro, la vida del artista es complicada. Podemos Sí. dejarlo en eso. Sí, es verdad. Pero bueno, en resumen a mí, mira, ¿qué fue lo que más me impresionó así como en resumen? Lo del águila y la visión. Una persona que no tiene visión, para poder salirnos de ese estereotipo de que la visión significa solo tener una visión aguda y ver las cosas, que tiene un proceso de transformación importante en el año 26, que en este caso lo marca la serpiente magnética, el florecimiento de un artista. O sea, este artista parte y nunca dejó de florecer. Sí. Siempre está, y eso es el análogo, ¿cierto? El 144, la semilla magnética, y este oculto, que lo veo como el enlazador cósmico, que en el fondo necesita como morir, claro, para poder salir de nuevo adelante. Para cerrar bien los ciclos. Sí, exactamente. Y eso lo marqué con el Águila 5, en donde cierra un ciclo y parte uno nuevo con la mamá, y después cuando parte con el tema de la pérdida del olfato. Imagínate perder 2 sentidos en tu vida. O sea, ya uno es un montón, sí, ¿cachai? Pero 2 es como mucho, ¿cachai? Entonces eso me pareció destacable, la verdad. ¿Algo más o pasamos al siguiente, Seba? Pasemos al siguiente nomás, pues. Está suficiente, yo creo, con este artista.